significativo, uno positivo y uno negativo. El negativo por ahí, contrariamente, me marcó más que el positivo, ¿no? Pero el positivo hizo que yo me desenvuelva mejor en la facultad, por ejemplo. El negativo a mí me llevó a... Yo me llevé una materia nada más en toda la secundaria y me llevé en cuarto, en segundo, en tercero y cuarto, la misma materia, porque teníamos la misma profesora, que era la profesora Barakovich de inglés. O sea, a mí siempre me costó muchísimo el inglés, no el idioma, porque el portugués, por una cuestión de cercanía, me era por ahí más fácil, pero el inglés siempre me costó mucho. Y un día, en una lectura que estábamos haciendo, la mujer ya se estaba por jubilar, ya era notorio que no estaba bien ella al frente del aula, no estaba contenta, la actividad que desarrollaba ya no tenía sentido para ella. Pero ese no tener sentido para ella, a mí me terminó generando un problema, porque en una lectura me dice: Verón, usted lee como un mono. Y, o sea, adelante de todos mis compañeros, estamos hablando de la adolescencia y eso, a mí me generó una atadura terrible y un odio, particularmente. Me dio demasiado odio. Y entonces hacía que yo a lo que le tenía bronca directamente lo dejaba de lado, no hacía ninguna actividad, que me perjudicó en realidad, porque le terminé tomando bronca al inglés cuando el problema era la persona que daba el inglés. Y el otro recuerdo significativo que me sirvió más adelante fue con el profesor Lobo. El profesor Lobo la metodología que tenía era muy particular, porque la materia que él daba no era una materia que era fácilmente asimilable para los alumnos en la edad que teníamos, en el contexto que teníamos, y no todos sabíamos si nos iba a servir para el futuro. A mí el cálculo de estructura me sirvió hasta cuarto año en la facultad, y la forma en la que daba el tipo era por ahí alguna de las cuestiones que yo intento aplicar ahora. Siempre el tipo tenía un chiste para romper ¿cómo se llama? El inicio de la clase, la mitad de la clase, el final de la clase. Siempre tenía y siempre era un tipo que alentaba, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar que él nos dio una evaluación en 3 días. Hubo 3 clases donde hicimos una evaluación. Y ahí en el último día me di cuenta que el objetivo no era la nota, sino que el objetivo era aprender el método, ¿no? Entender el método, entender para qué nos servía una evaluación. Entonces, eso por ahí son los 2 recuerdos significativos que tengo del secundario, ¿no?